¿Qué tal? Es un gusto estar nuevamente con ustedes hoy, viernes 16 de septiembre de 2022. Bueno, estamos de vuelta luego de esos desfiles que hubo ayer en el Estadio Nacional de Tegucigalpa. Una jornada bastante concurrida por los miembros del Frente Nacional de Resistencia Popular, del Partido Libertad y Refundación. Estuvo muy concurrida esa marcha, también esa movilización que hubo ayer en el Coloso Capitalino, donde estuvo la presidenta Xiomara Castro. Bueno, hay muchas cosas que contar este viernes, entre ellas pues algo que no puede pasar desapercibido, y son los derrumbes que en este momento se están dando precisamente en el barrio, bueno, en la colonia Guillén, aquí en Tegucigalpa, arriba del populoso barrio El Reparto. Se habla pues de una considerable cantidad de familias que desgraciadamente han perdido sus viviendas, han perdido también su homenaje y pero otras cosas que con el sudor de su frente pues lograron construir, que desgraciadamente pues por la inclemencia naturales y también por la mala planificación de la ciudad estamos pues viendo hoy esas consecuencias bastante funestas. Y bueno, ya las autoridades procedieron a evacuar, o mejor dicho, a desalojar a todas esas personas que viven acá en la colonia Guillén de Tegucigalpa. Estamos observando para las personas que están por acá de viviendas que quedaron destrozadas producto de esta falla que atraviesa este centro histórico de Tegucigalpa, pasa por esta populosa zona del Reparto, Suazo Córdoba, La Canaán, Guillén, Reparto por arriba, Santa Rosa y otras colonias circunvecinas. Y ya las autoridades están actuando al respecto, pero sí sería bueno también aquí hacer un llamado al mismo gobierno a través de la Comisión Permanente de Contingencias COPECO. También ahí puede intervenir la Secretaría de Desarrollo Social, la Sedesol, para que puedan auxiliar a estas personas que lo perdieron todo. En este momento lo que tenemos entendido, la información pues que ha surgido durante las últimas horas, es que ellos se encuentran precisamente en la escuela Agustín Alonso, ubicado en el barrio El Manchén, a unos pocos metros de donde se suscitó este desastre. Qué lastimoso pues que muchas personas que han vivido ahí hasta por 40 años lo hayan perdido todo, y es que el terreno pues está demasiado débil. Se habla de que muchas de esas viviendas podrían sucumbir en las próximas horas, por lo que se está agilizando el proceso de evacuación de personas. Don Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo se encuentra esta tarde? Triste. Sí, sí. Son mis vecinos, son mis amigos, mis compañeros de lucha. Es lamentable. Trabajadora que está pasando esta dramática situación en la colonia Guillén. Platicaba por teléfono con algunos de ellos, totalmente desesperados. Y al pueblo hondureño le decimos que la capital, este sector de lo que es la Guillén, lo que es la Suazo Córdoba, lo que es la Nueva Santa Rosa, está viviendo un momento dramático. Tenemos a doña Gloria Pérez, a quien conocemos desde hace muchos años, conozco su vivienda, y es lamentable que hoy pues tenga que abandonarla después de tanta lucha para poder obtenerla. Buenas tardes, doña Gloria, gracias por atendernos y cuéntenos cómo está la situación en este momento. Muchas gracias, buenas tardes antes que todo, y muchas gracias a usted de verdad por estar colaborando con esta gran tragedia que nos ha sucedido aquí en nuestra colonia Guillén. Nunca pensamos, ¿verdad?, que esta colonia pues se iba a ir así, como se ha hecho esta gran tragedia, cómo se ha hundido, cómo se ha derrumbado, ¿verdad?, como hay mucha gente como ya perdió sus casas, ¿verdad?, que están en los albergues, están realmente con grandes necesidades, ¿verdad?, y pues realmente otras que todavía no se nos ha caído la casa, pero tenemos problemas que a raíz de todo esto no tenemos agua, se nos está diciendo que nos van a quitar la luz, nos están viendo que desalojemos, pero ¿para dónde? Entonces ya ahorita ya nos organizamos, ¿verdad? Ya hablaba el alcalde con nosotros, a las 6 dijo que nos iba a dar alguna respuesta para ver para dónde agarramos, porque mire, aquí hay alrededor de más de 200 familias, ¿verdad?, que van a tener que desalojar, irse, porque de una u otra manera aquí se sigue derrumbando. Mire, tiene el tiempo de la lluvia en octubre, y
se siguen cayendo las casas. Entonces hay que buscar soluciones a tiempo. Las autoridades no tienen la culpa, ¿verdad?, de que estas tragedias, pero sí tienen, por lo menos, ¿verdad?, con voluntad, pueden hacer algo, ¿verdad?, para podernos ayudar a nosotros. Aquí hay una infinidad de necesidades. Imagínense que aquí mucha gente, vecinos con Sí, conversamos con doña Gloria Pérez desde la colonia Guillén. Ella es una de las afectadas, conocemos su vivienda desde hace muchos años, mujer luchadora social en defensa de los consumidores. Ahora pues la naturaleza sí, le escuchamos. Sí, y pues mire, los vecinos están muy preocupados, mira, que hay bastante histeria. Aquí mira, la gente llorando, hay una gente que ya está enferma de los nervios, está todo el mundo tomando pastillas, ¿verdad?, de los nervios. Ahorita pues, tenemos una de la alcaldía diciendo a la gente que desalojen, ¿verdad? Pero estamos esperando la respuesta de las autoridades, especialmente pues el alcalde se ha comprometido. Vamos a ver dónde podemos preguntarnos a todos los que estamos acá, ¿verdad? Los albergues pues tienen sus problemas grandes también, pero ya están saturados, ya no cabe más gente. Mucha gente se ha ido para donde los familiares, otros en casitas que han hallado ahí, aquí. Ya ahora ya no hay, la gente anda buscando por dónde ir. Y los que estamos aquí, pues aquí vamos a estar porque no hay otra, ¿verdad? Como le digo, mire, aquí la gente, los mismos que están ayudando, 6 militares que estuvieron ayudando aquí hoy, desde la madrugada, pues ni agua podía tomar porque aquí estamos, ni comida hemos hecho porque falta de luz, ¿verdad? Y alguna gente, ¿verdad?, que realmente que hay demasiada necesidad. Nuestra colonia es una colonia bastante olvidada de la parte de las autoridades. Hemos hecho algunos callejones, ¿verdad?, peatonales, y que nosotros mismos con nuestros propios esfuerzos hemos tenido que hacer actividades para poder hacer algunas callecitas, ¿verdad?, de emergencia, por si algún incendio, por algún enfermo, por cualquier esto, ¿verdad? Pero ahorita, pues, como le digo, esto es un caos, esto está horrible, porque mira la gente ahorita pasando con sus cosas para arriba y para abajo, que no haya parón de agarrado. Pues fíjese, doña Gloria, que yo tenía la idea que la escuela que está en la Juana Margarita Vázquez de la colonia Villa Delmis podría servir de albergue. Y cuando hablé con la directora, me dice que tiene el muro rajado y que una pared también ya está, digo, agrietada o rajada, y que había ido la gente de la alcaldía y que no podía servir. Creo que si hablamos de institutos, el que queda más cerca es el Popular, porque sí, tengo conocimiento que la Agustín Alonso está ya totalmente llena. Así es, sí, está, como le digo, la escuela Agustín está saturada, son 3 colonias que están con ese problema. Tenemos pues aquí en la parte de la Alonso Córdoba, de la Santa Rosa, y la quien que es la desgracia más grande que ha ocurrido aquí, porque ha sido más afectada la población de aquí, de la comunidad. Sí, sabemos, están diciendo que ahora van a llevar otra gente para el Instituto de San Pablo, que es donde hay, ¿verdad?, tal vez algún lugar. Pero como le digo, todo esto ya está saturado. La UCIN, por ejemplo, ahora en la mañana estaban teniendo que no tenían ni agua para los baños, ¿verdad?, no habían comido, y entonces ojalá que a esa altura ya, pues, hay una compañera que ha estado al frente de ellos, que ya le decimos doña Iki, que ojalá que siga al frente de ahí, ¿verdad?, de la situación de los que están al cerca, pero ya vamos a reunirnos todos. Ahorita ya tenemos una directiva, ¿verdad?, para poder pues realmente pedir, ¿verdad?, solicitar que nos ayuden, todo el que tenga esa voluntad de querer ayudar, que venga. Esta colonia es una colonia pobre y hay algunas edificaciones que hay gente que ha hecho de 2 o 3 plantas, unas han sido ayudas y otras han sido sacrificios. Doña Gloria, solo le hago una consulta para darle a Brian la palabra, y es ¿dónde se van a reunir? Porque pienso subir. Bueno, ahorita precisamente para hacer esto transparente estuvo un medio de comunicación con nosotros y ya nos reunimos, ya hicimos una estructura y una directiva de la cual pues yo soy la coordinadora, ¿verdad?, de eso en la asamblea, ¿verdad? Viene el abogado Leonel Castro, que sí, ¿verdad? Él estuvo en todo esto, porque usted sabe que siempre he aprovechado y esto no lo vamos a permitir, ¿verdad? Sí, mañana por mí, y todo debe de ser transparente, las autoridades deben confiar vamos a hacer pues quizás una buena coordinación en bien de todos los que estamos acá.
Doña Gloria, una consulta. En total, ¿cuántas familias resultaron afectadas producto de este derrumbe? Pues mire, ya en la persona que ya le cayó la casa, hay alrededor, yo creo que ya están en los 100. Y los que estamos a punto, ¿verdad? Mira, ahora somos un listado y llevamos como casi más de 200 familias, ¿verdad? 200 familias. Donde todavía de viniera usted, ya mira cómo la gente está ahí, pues, ¿verdad? Porque tienen esas tormentas, uno no... Sí, ¿y hace cuánto usted vive ahí, doña Gloria? Bien, sí, parece que cortó la comunicación. Y es razonable, la señal tiene que estar bastante mal, si es una falla geológica, y el hecho que el satélite esté en el aire no significa que no haya incidencia, no haya energía eléctrica. Sí, no, es que no hay energía. Fíjese que es más, estaban denunciando la negligencia con la que estaba operando la empresa Energía Honduras, porque no se aprestaban a suspender el servicio eléctrico en este lugar. Y recuerde que es un lugar pues donde hay una gran cantidad de viviendas y los postes se están desplomando. Los postes también se están viniendo abajo. Entonces hay líneas energizadas, por ahí pasan líneas de alta tensión de 13.000 voltios. Imagínense que fuera a caer un cable de esto y cayera en una de estas casas, sería otra auténtica desgracia. Sí. Quiero solicitarle a Cristian lo que le mandé ahí de la montaña. Por favor, y de la Cristian. Maleza. Ahí tengo un amigo que es Ever. Platicaba con él, ahí está la casa de Ever, mire, esa calle se está estropeando. De donde vemos esa maleza, sí, el desplomamiento de las casas es arriba. Es arriba, o sea que esa parte que vio usted ahí de verde es la que viene para abajo. Sí, entonces esta casa se está dañando. Ahí vive mi amigo Ever. Uy, sí, ahí vive mi amigo Ever. Qué mal. Vive mi amigo Ever con sus padres. Qué lamentable, sí. Fíjese, qué lamentable. Y bueno, la alcaldía ya está haciendo lo suyo, pues la alcaldía capitalina ya está realizando su labor en cuanto al desalojo, pero no hemos observado, don Carlos. Lo que vemos está arriba de donde estamos viendo la zacatera. O sea que de la caseta del reparto, más arriba, ya casi pegando a la Canaán. 1,5 kilómetros, sí. Casi a la Canaán, sí, casi en la Canaán. Casi a la Canaán. Dígame. Sí, ya vamos a ir con él en cuestión de minutos. Queremos evacuar este tema y en realidad nos solidarizamos con los habitantes de la colonia Canaán de Tegucigalpa. Mire, esta gente esta gente prácticamente siempre vivió el filo a navaja. Recordamos con el huracán Mitch, cuando dañó una parte del barrio Reparto por arriba, cuando afectó la Canaán y afectó todas estas zonas. Usted cipote, anteriormente en 1989 hubo un huracán que se llamaba... Gilberto. Sí, el huracán Gilberto del 89. Ese fue el que destruyó el centro educativo, el edificio de la Escuela República de Chile. Sí, correcto, porque la Chile quedaba más arriba. Sí, y es lamentable que desde esa época de 1989 la Escuela República de Chile no tiene edificio. Bueno, ya escuchamos que tendrán una respuesta aproximadamente entre 1 hora. Los compatriotas, como les digo, son mis vecinos, mis compañeros, trabajadoras y trabajadores, y también compañeros de la lucha que se ha librado del 2009 hacia acá. Conozco gran cantidad de compatriotas en este sector de lo que es la Guillén. Ahí al lado derecho queda también la Ascona, más hacia abajo la Suazo Córdoba, y a la par de la Suazo Córdoba está también la Nueva Esperanza, que es la parte que les mostraba que está siendo gravemente afectada, y en este momento es como conseguir los espacios para albergue. No se creyó que fuera de tan enorme magnitud, aunque los estudios han venido mostrando que con ETA y IOTA había habido un desplazamiento exagerado, la abertura en la tierra, pero también yo no soy experto en la materia. Yo considero que los alcaldes que han antecedido en 24 años después del Mitch debieron hacer algún tipo de medida de mitigación. Ahora, no solventar el problema, sino medidas de mitigación, cómo evacuar esas aguas. Perdón si lo interrumpo, una pregunta. Entonces, ¿qué pasó con un proyecto que hizo YAICA, que lo inauguró Ricardo Álvarez allá por 2013, que fue una estabilización? Está en el reparto arriba. O sea que no alcanza esta zona. No le alcanza. Está aproximadamente a 2 kilómetros de ahí. Sí, qué lástima. La cooperación japonesa
que contrata técnicos y que dio toda una exposición después del MIS, ha estado estudiando, pero 20 años estudiando ahí esta zona de la Guillén. Sí, yo creo que es demasiado tiempo. La alcaldía a la que les correspondía, a las alcaldías antes del Soles, porque solo en el verano se pueden hacer las obras de investigación. O sea, haber hecho algún mecanismo de cómo evacuar la agua para que no se saturara. O sea que la alcaldía de Vilma Reyes, la alcaldía de Miguel Pastor, la alcaldía de Ricardo Álvarez, la alcaldía de Narria Fura no hicieron nada al respecto entonces. No, han dejado que Yalca haga todo. No, ese es el producto de la improvisación, en 2019 hombre. Creo que Yalca entregó 2 proyectos también allá por la Campo Cielo. Sí, sí. Pero obra de gobierno municipal. No, eso es. Bueno, mandaron a tirar cemento en algunas calles. No, eso es negligencia e irresponsabilidad. Miren, aquí el Ministerio Público debería estar emprendiendo ya una investigación de oficio y que se deduzcan responsabilidades, porque dejar durante mucho tiempo que estos barrios y colonias que crecieron de manera desordenada, lastimosamente, son colonias que datan de 4 o 5 décadas y que nunca hubo un ordenamiento territorial, que nunca se pudieron ejecutar los servicios básicos, los más elementales, para que hayamos llegado a esto. Y hay otro espacio que no se ha hecho nada, que se llama Vías del Río, que es una colonia del IMPREMA, un terreno que le vendieron al IMPREMA sin el estudio geológico, una inversión millonaria del IMPREMA que no se pudo seguir construyendo. Que está a orilla de calle, de hecho. Que no se pudo seguir construyendo porque se deslizó. Qué desgracia. Bueno, pero vamos a seguir abordando estos temas más adelante. También usted puede entrar al pulso.hn. Ahí está la información actualizada de lo que está ocurriendo a esta hora de la tarde en esta populosa zona de Tegucigalpa. Por lo menos acá hablamos de 50.000, 60.000 personas que se encuentran en un elevado riesgo por los potenciales deslizamientos de tierra. Bueno, hay que cambiar de tema porque ya tenemos a los invitados en línea. Amigas y amigos, la Oficina de Bienes Incautados en el país no es la primera vez en que se le hacen señalamientos por la forma en que se administran las propiedades aseguradas, que queremos hacer la diferencia que cuando se asegura una propiedad no es que ya está incautada, es que yo no puedo hacer uso de ella aunque sea propietario ningún tipo de transacción hasta que se me venza en juicio, es que se tiene que incautar. Por lo tanto, si yo demuestro mi inocencia, el Estado tiene que devolverme mi propiedad. Y es lo que sucede no solo con los bienes perecederos cuando se habla, sino que también con bienes inmuebles, con equipos, con maquinaria, que incluso desaparece, no digamos el menaje del interior cuando se incautan o se aseguran residencias. Desaparecen. Nadie da fe de ellos. Y eso, ¿cómo se puede modificar de tal forma en que lo que se incauta se conozca con claridad y precisión cuánto es lo que el Estado obtiene de eso? Y cuando a alguien no lo vencen en juicio, que se le devuelva, incluso con las ganancias que haya obtenido porque es inocente. Brian. Bueno, ya nos acompaña en la línea telefónica a esta hora de la tarde el director de la Oficina Administradora de Bienes Incautados, la OABI. Nos referimos al abogado Jorge González para entrar directamente en materia. Bueno, es que hay muchas preguntas que hacer, pero le debo preguntar primero al abogado González, ¿dónde debería estar en este momento bajo control la OABI? ¿Bajo la administración del Ministerio Público o bajo el control del Poder Ejecutivo? Un gusto saludarlo, abogado. Gracias por atender la comunicación en Cuarto Poder de Radio Globo esta tarde. Buenas tardes, licenciado, y a su amable auditorio. A la pregunta realizada por usted, realmente la oficina surge al interior del Ministerio Público en el 2003. Posteriormente, en el 2011, pasa a depender, más bien se dice adscrita al Ministerio de la Presidencia. Desde ese año para acá, entonces ha estado funcionando de esa manera. Lo de que si debe estar en uno u otro lado, creo que sin lugar a dudas que tiene importancia,
pero más la tiene en la forma como sea administrada, que Sí. creo que es lo fundamental. Ahora bien, abogado, si hacemos un breve inventario de cuántas propiedades, activos, productos financieros en este momento están bajo el control de la OABI que usted dirige. Bueno, al recuento que hemos hecho a través de una auditoría forense que estamos por finalizar, hasta ahorita se totalizan más de 7,000 bienes, precisando, estamos hablando de 7,009 bienes, muebles e inmuebles que han ingresado a la oficina desde el 2003. Un elemento como profesional del derecho, ¿qué mecanismos deberían de implementarse a la OABI para que no sea constantemente este vapuleo en que hay involucramiento de las autoridades que la dirigen, que señala que no se administran correctamente los bienes que se aseguran? Bueno, hasta el momento podemos hablar de las administraciones anteriores que ha tenido ese problema con razón de las ejecutorias que se han dado, que los bienes no han tenido un procedimiento adecuado, no porque la ley no lo dice, sino más por prácticas de administraciones anteriores, porque la ley manda de que se debe recibir y mantener en igual o mejor condición los bienes que se pongan en administración de la oficina. Eso no ha ocurrido así, sino que se ha hecho toda una serie de problemas que han ocasionado a la oficina. Hablamos que en caso, no solo los bienes perecederos, cuando se trata de animales o de otra naturaleza, pero que su vida tiene que ser muy bien cuidada para poder mantenerse. Se da incluso con los bienes inmuebles que se aseguran, que se deterioran, se extravía lo que existe en su interior. Por eso le consulto que si debe de haber un mecanismo más eficaz en la administración. Desde luego, uno de esos mecanismos es que una vez que ingresan a la oficina de diferentes tipos de bienes, tratar de colocarlos de la forma que sea posible para su mecanismo de conservación y de mejoramiento. Inclusive estamos hablando, para ejemplo, se recibe una casa, entonces esa casa colocarla bien sea en comodato con instituciones públicas para que el costo de su mantenimiento no se cargue a la oficina, sino que a la institución que se le da en este concepto. Al menos esta institución puede estarle brindando los servicios de energía eléctrica y todo eso que tenga que ver, además de aquellos problemas que pueda tener la vivienda ya por el uso mismo. En ese sentido, si es un bien productivo, entonces darle la asistencia adecuada como oficina, y si no, igual también rentarlo, de tal manera que el bien pueda conservar su dinámica productiva y que pueda estar generando los empleos y los ingresos como antes lo hacía. Realmente, cuando se ponen bienes productivos a administración de la oficina, estos no deberían de sufrir ningún problema en términos de, como decía anteriormente, su dinámica productiva, sino que debe mantenerse la misma o mejorarla. Nos permite, porque quiero compartir con usted y nuestra audiencia una experiencia que me tocó discutirla con una señora de apellido Murra, de la OABI, ahí por, creo que el 2015, pero tenemos que hacer una pausa. María Eugenia Murra. Creo que ese es el nombre. Pero María Eugenia Murra, sí.
El apellido estoy seguro que es Murra. Sí, porque ya pues... pero necesitamos hacer una pausa. Solo nos permitan un momento en la línea, abogado. También ya tenemos a nuestro invitado también a través de Zoom para que podamos estar dialogando precisamente sobre este tema de la Oficina Administradora de Bienes Incautados. Ronald. Llegó la Feria Virtual Atlántida. Para que solicites tu préstamo desde donde estés, ingresa a bancatlán.hn y completa tu solicitud de préstamo de vivienda desde el 4%, vehículo desde el 8,99%, personal hipotecario desde el 11% y personal desde 17%. Aprovecha la Feria Virtual Atlántida y recibe tasas preferenciales con precalificación inmediata. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Feria Virtual Atlántida. Solicita tu préstamo hoy. Continúa la Feria Virtual Atlántida. Ingresa a bancatlán.hn. Completa tu solicitud de préstamo desde donde estés y recibe tasas y beneficios preferenciales. En préstamo de vivienda desde 4%, vehículo desde 8,99%, personal hipotecario desde 11% y personal desde 17%. Hazlo tú mismo, de forma fácil y rápida, sin necesidad de ir al banco. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Doctor, no soporto que confundan fechas de pago. Y además... Doctor, ella nunca sabe qué tarjeta usar. El problema que veo entre ustedes dos es bastante común y se llama tarjetitis aguda. Pero tranquilos, tengo una solución inteligente para su padecimiento. Tarjeta Atlántida Cash, la única que ofrece el 8% de ahorro permanente en 3 rubros de tu elección. Solicita Atlántida Cash, tu elección inteligente para ahorrar. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Amigas y amigos, conversamos esta tarde sobre la Oficina de Bienes Incautados del país, cómo salir del vapuleo constante y de los señalamientos en la administración de los bienes asegurados. También nos acompaña el abogado Elwin Mejía, desde la ciudad de San Pedro Sula, penalista, a quien le agradecemos compartir la experiencia como litigantes y en la liberación de bienes asegurados por parte del Ministerio Público. Buenas tardes, abogado, gracias por estar en Cuarto Poder. Muchas gracias, panelistas, invitados. Hablaba con la licenciada Ana de que el problema de los bienes incautados y su destrucción es de origen en una ley que es completamente inconstitucional. Las leyes de privación de dominio y las leyes de aseguramiento de bienes de las personas investigadas por criminalidad atentan contra la libertad patrimonial de todos los ciudadanos. Ninguna persona puede sentirse seguro de que no le van a caer a sus bienes y se los van a asegurar sin mayor motivación, lo cual es completamente ilegítimo en un Estado constitucional de derecho, donde a las personas se les tiene que demostrar en juicio el origen ilícito o la falta de justificación de sus bienes para después privarse. Entonces, he ahí el origen de toda esta oficina, que no es de administración de bienes, sino que de destrucción de bienes ajenos, porque la propiedad todavía no se la han suspendido o privado a la persona sigue siendo propietaria, pero hay una legislación que le permite provisionalmente, entre comillas, asegurar bienes por indicios de tener origen ilícito, lo cual es inconstitucional, todo punto de vista, aquí y en cualquier otro lugar que exista derecho, que exista constitución. Los ciudadanos tienen que estar protegidos contra esos abusos de la autoridad, por más que se justifique en una investigación penal o de crimen organizado. Recordamos, abogado,
Adelante. Sí, un gusto saludarlo. Perdón si lo interrumpimos. Mire, recordamos a propósito de la ley de privación de dominio de bienes de origen ilícito, que fue creado en el Congreso de Juan Orlando Hernández, que era una ley altamente represiva, según consideraciones de los analistas. Entonces, a partir de ahí, si usted pues bueno, espero no estar equivocado, porque a partir de ahí entonces cualquier persona que tuviera el mínimo indicio racional de estar involucrado en actividades de delincuencia organizada, en actividades de blanqueo de capital, entonces se le quitaba sus bienes y luego venía la famosa subasta Joabi, todo esto enmarcado dentro de esta ley represiva. Al final, ¿qué pasó con esa normativa que fue creado en el mandato de Juan Orlando Hernández? Continúa, no han habido reformas, continúan. El abuso sobre los bienes de las personas continúa. O sea que si en este caso, vaya, don Carlos, un ejemplo, un caso hipotético, él tiene una parcela de tierra y si en algún momento la fiscalía lo investiga y haya indicios, los mínimos indicios de que él pudiera estar involucrado en actividades ilícitas, entonces simplemente se lo quitan, lo subastan y él pierde y él lleva las de perder entonces. Así nomás, así como está la ley, no hay ningún recaudo para que el ciudadano pueda recuperarla. Es más, hay una disposición en esa ley que dice que solo el Ministerio Público puede pedir la devolución de los bienes al juez. O sea, el propietario no puede pedirle a la juez de privación de dominio que le devuelvan los bienes. Tiene que hacerlo a través del Ministerio Público. O sea, si el Ministerio Público quiere devolvérselos, se los devuelve. Si no, pues nadie lo obliga. Así está la ley actualmente. Perdón si lo interrumpo, don Carlos. O sea, antes de darle la palabra a don Carlos, vamos a ver para ir poniendo las cosas claras. Es decir, entonces, de que en este preciso momento cualquier persona puede ser sujeta a esa persecución, primero. Segundo, recordamos que al Ministerio Público, que si bien es el ente que ejerce el monopolio de la acción penal pública, pero aquí resulta que con esta ley de privación de dominio, el acusado o el señalado de perpetrar supuestamente estos delitos es quien tiene que probar que es inocente y no el Ministerio Público, que en este caso debería demostrar ante un juez que esa persona en efecto habría incurrido en delitos. ¿Abogado? Es correcto, es así como usted lo dice. Contrario a lo que plantea la Constitución de la República, nuestra ley suprema, que toda persona es inocente mientras no se pruebe su culpabilidad de manera legal. O sea, esa es la disposición de la ley de privación de dominio, contraria, está en oposición a la Constitución de la República en ese punto. Distinguidos abogados González y Mejía, quiero compartir con ustedes una experiencia personal como trabajador de la comunicación. Al señor Marcelo Chimirre se le aseguró una radiodifusora CHN, una de las últimas cadenas de radio que había en el país. Yo no era del staff de periodista. Me llevaron ya, después de que el bien estaba asegurado, el director, el licenciado Denoan Galicia, a que participara en un programa. La administradora de la OAB en ese tiempo era una señora de apellido Murra. Quería que los periodistas que no eran empleados, sino que tenían sus programas, vendieran y darles el 30%. Cuando me tocó reunirme con ella y estaba también el Comité de Libertad de Expresión, mi opinión es que nos permitiera mantener la radio, que vendiéramos la publicidad con un convenio de darle el mantenimiento al equipo y mantener el sistema en buenas condiciones. Porque además, allí se estaba guardado un equipo intacto. O sea, el equipo nuevo y el que estaba en operaciones se arruinó por falta de mantenimiento y la emisora terminó saliendo del aire. Porque la señora no admitió, lo que quería era, como nunca le entendí, que nosotros no éramos trabajadores de la OABI, no éramos trabajadores tampoco, sino que queríamos mantener el medio de comunicación al aire. Les pregunto como el abogado González, que conoce de la ley, pues es el actual director. Abogado González. Licenciado,
Desconozco el caso ese como específicamente se menciona. Sí sé que al ingeniero Chimirri le realizaron un operativo. En cuanto a la forma específica de los sucesos, los desconozco. Sin embargo, puedo comentar de que si se dio ese caso, la modalidad que para que la radio se mantuviera, digamos, en el aire, era haberla rentado en todo caso. Que ustedes como periodistas hubieran solicitado la renta de la misma para estar pagando una cantidad dependiendo del evalúo que se le realizara, y la radio pudo haber seguido funcionando. Pero la radio estaba asegurada, abogado. ¿Perdón? La radio estaba asegurada, porque si lo que tenemos entendido cuando es un aseguramiento es que ese bien o producto no puede ser sujeto de transferencia u otro tipo de actividad legal, o sea, porque pero está por el dueño. Por el dueño. No, pues claro, por el dueño. Obviamente que por el dueño, porque queda inmovilizado, es decir, que no puede celebrar actos ni contratos. Disculpe, por el dueño, no, ni por segundo, ni cuarto grado en consanguinidad relacionado con el dueño, ni amistad, y personas cercanas al dueño. Y todo, si no, estamos hablando de terceras personas que pudieron haber hecho una diligencia a la OAVI para fines de lo que es mencionado. Sí, es por lo que yo le manifiesto que no solamente bienes perecederos, sino que también equipos, porque este era un equipo tecnológico el que se echó a perder, sí, y está planteando que sí se nos podía alquilar. Estábamos buscando incluso un banco que nos sirviera de fiador, y la señora se cerró en que lo que quería era que le vendiéramos publicidad. Y no solamente eso, y miren una cosa, fíjese que aquí abogado, bueno, usted que es conocedor de esto, y también el abogado que nos está escuchando desde la zona norte, miren, aquí hubo empresa, por ejemplo, una empresa en la zona sur que le fue asegurada a una familia por presuntos vínculos con actividades ilícitas, que era una empresa de ocra, prácticamente como que le están echando a perder, por no decir que ya le echaron a perder. Por ejemplo, otro caso muy específico acerca de lo que comenta don Carlos fue el famoso autoparte Handal, que cuando se la quitaron a don Chepe Handal, a quien señalaban por delitos de narcotráfico, al final cuando no se le pudo probar, entonces esa tienda de autorrepuesto se le entregaron prácticamente pelada, sin aire acondicionado, sin repuesto, sin nada, solamente entregaron el cascarón del edificio. Sí, licenciado. Hay innumerables casos parecidos a lo que usted menciona en administraciones anteriores de la oficina. Sí. Que hasta perderse una serie de bienes por ese comportamiento. Que las administraciones anteriores principalmente no respetaban la ley, porque ya la ley define de alguna manera cómo tiene que hacer en cada caso, que tiene que ver para el rumbo que deben tomar los bienes que están bajo la administración de la OAVI. Hay una serie de bienes que se han deteriorado, que constituyen una carga enorme para la oficina, que ha dado lugar a una mora, inclusive en varios aspectos, en servicios de agua, luz y todo eso, solo por mantenerlos bajo la administración de la OAVI. Eso debió haberse evitado con rentarlos, con ponerlos en comodato y otros aspectos, ¿verdad?, que ya la ley define, y no se hizo. Entonces, más bien, eso ha ocasionado una carga enorme desde el punto de vista administrativo para la oficina, y es parte de las cosas que en la actual administración estamos tratando de corregir para evitar esos problemas. Abogado Mejía, y nos espera en línea el abogado González, porque debemos consultarle en qué debe consistir la reforma. El compañero Brian Flores mencionó el caso de repuestos Handal. Ustedes tienen conocimiento muy detalladamente de ellos, según me dijo el abogado Altamirano, abogado Mejía. Sí, efectivamente. Habría que hacer investigaciones sobre cuántas personas, cuántos ciudadanos hondureños están privados de sus bienes y no tienen procesos
judiciales en Honduras, porque se dan muchos casos que muchas personas tienen procesos judiciales fuera de Honduras, pero en Honduras no tienen ningún proceso. Y sin embargo, tienen privados sus bienes. Todos los bienes que el Ministerio Público les logró encontrar, se les privaron. Cuentas, propiedades, haciendas, fincas, vehículos, y no tienen procesos en Honduras. O sea, eso es jurídicamente inconcebible, insostenible, que alguien sin ninguna imputación penal sufra medidas restrictivas de su libertad, en este caso de las libertades patrimoniales. Efectivamente, lo del señor José Ándale fue cierto, y al final se lo entregaron deteriorado. Ahí el Estado de Honduras tiene que ser demandado por daños y perjuicios. Todos los que han sido perjudicados de su patrimonio tienen que demandar al Estado de Honduras para que resarza los daños producidos. Y en cuanto a las reformas que planteaba el licenciado Paz, una de ellas será poner límites temporales al aseguramiento de los bienes. Límites. No como actualmente está, que no tiene límites. Es cuando el Ministerio Público lo desea. Eso es a todas luces inconstitucional y violatorio de derechos humanos. Ponerle un año. Además, limitar los aseguramientos, en vez de asegurar bienes, prohibir celebrar actos y contratos sobre los bienes que son sospechosos de ser producto ser de origen ilícito. Y así una serie de muchas reformas. Yo creo que deberíamos tener un amplio debate en el país sobre cuáles son las reformas que deben hacerse a las leyes privativas de dominio y las leyes restrictivas de la posesión de las personas. Abogado González, sí, abogado Mejía. Sí, abogado González, lo conozco y sé que es la persona correcta, que es una persona honrada y apegado a los fundamentos del derecho. ¿Qué debe contener la reforma? Porque para el caso ahorita lo que ha sobresalido es estos caballos del señor Juan Orlando Hernández, y que los animales estaban a punto de morir. Pero yo voy más allá y le hago la consulta como conocedor o profesional del derecho, si se debe de tratar que en este caso Juan Orlando era un político quien los adquirió otro político, y que se pudiese dar ese hecho de que esos vínculos no pudieran adquirir los bienes a la finalidad, porque, como le digo, yo lo conozco a usted, pero no conozco al diputado. Licenciado, yo creo que es necesario mencionar lo siguiente. Hubo una persona que solicitó la compra de los semovientes, en este caso desconocía de quién se trataba. Entonces nosotros le dimos trámite por las circunstancias que hemos hablado en programas anteriores con otros medios, en el sentido de que eran bienes perecederos y que estaban dando una carga bastante alta en cuanto a lo administrativo a la oficina, y que además eran delicados para su mantenimiento. Entonces se iban deteriorando rápido, y antes de que eso sucediera, de una muerte o de que se deterioraran completamente, tuvimos la necesidad de, conforme a ley, en el artículo 23 y 42 del reglamento de la OABI y el 71 de la ley de lavado de activos, tomar la decisión de venderlas, y este concepto en la ley la tipifica como venta anticipada de bienes perecederos. Entonces, ante esa circunstancia, licenciado, se tomó esa decisión. Yo creo que efectivamente, en cuanto concretamente a la pregunta, no debería haber restricción para los relacionados con las personas políticas, y lo que de alguna manera está en el ambiente es la circunstancia, el contexto que se dio en administraciones anteriores del descalabro de la oficina en términos del manejo. Entonces eso ha prevalecido, y cualquier acto que se hace ya se relaciona con lo mismo, y son dos cosas diferentes en aquel contexto y en este contexto en el que en esta administración
que estamos actualmente. Una Entonces, pregunta. en ese sentido, el procedimiento que se realizó está conforme a derecho y se siguieron. Una pregunta, abogado. ¿En algún momento cuando se le hace la venta de algún bien perecedero o no a clientes, en algún momento la OAVI le hace algún perfil, le hace alguna investigación previa para determinar la procedencia del dinero de esa persona, o en algún momento se le puede investigar para ver si tiene vínculos con sujetos que son sujetos de persecución penal por las autoridades? La verdad, licenciado, que la ley no menciona nada de eso, porque el carácter investigativo corresponde a otra institución. En todo caso, debería contemplarse en la ley, pero no hay nada de eso. Y la oficina, me parece que lo que se refiere a este tipo de naturaleza investigativa no correspondería. Abogado Mejía, ¿tenía algo que agregar? Sí, entonces eso es un abuso total y absoluto. O sea, ir a venderle o rentarle los bienes a una persona sin, y en primer lugar sin notificarle, porque esa persona sigue siendo propietaria todavía, pero ni siquiera le notifican qué negociación, qué contrato van a hacer con otra persona sobre sus bienes que están únicamente asegurados. Eso es un abuso completo. O sea, debería por lo menos el propietario tener derecho a la defensa. O sea, tendrían que notificarle qué se van a hacer para que la persona y sus abogados interpusieran las oposiciones correspondientes a esa transacción sobre bienes que todavía no les han sido privados de manera definitiva. Con el permiso de nuestros distinguidos invitados, abogado González y el abogado Mejía, Brian. Vamos a la pausa, Ronald, ya volvemos. Llegó la Feria Virtual Atlántida. Para que solicites tu préstamo desde donde estés, ingresa a bancatlán.hn y completa tu solicitud de préstamo de vivienda desde el 4%, vehículo desde el 8,99%, personal hipotecario desde el 11% y personal desde 17%. Aprovecha la Feria Virtual Atlántida y recibe tasas preferenciales con precalificación inmediata. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Feria Virtual Atlántida. Solicita tu préstamo hoy. Continúa la Feria Virtual Atlántida. Ingresa a bancatlán.hn. Completa tu solicitud de préstamo desde donde estés y recibe tasas y beneficios preferenciales. En préstamo de vivienda desde 4%, vehículo desde 8,99%, personal hipotecario desde 11% y personal desde 17%. Hazlo tú mismo, de forma fácil y rápida, sin necesidad de ir al banco. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Doctor, no soporto que confundan fechas de pago. Y además... Doctor, ella nunca sabe qué tarjeta usar. El problema que veo entre ustedes dos es bastante común y se llama tarjetitis aguda. Pero tranquilos, tengo una solución inteligente para su padecimiento. Tarjeta Atlántida Cash, la única que ofrece el 8% de ahorro permanente en 3 rubros de tu elección. Solicita Atlántida Cash, tu elección inteligente para ahorrar. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Amigas y amigos, conversamos esta tarde con el abogado González, director de la OAVI, y abogado Mejía desde San Pedro Sula, penalista. Abogado González, el hecho es que los mentados caballos en mención pertenecían al señor Juan Orlando Hernández y los compró un político de Libre. Si los caballos se le hubiesen vendido a cualquier otro ser humano, aunque fueran de Juan Orlando, no se estaría en la palestra ni empezaría, dijo, al debate, en la duda. Esa es, dijo, mi observación muy personal. Ya estamos llegando al final. En sus conclusiones no le escuché así con claridad qué se está planteando en la reforma. Bueno, yo quiero aclarar ante lo que usted dijo. No sería vendido a políticos los caballos, licenciado. Ajá. Es una persona particular, diferente a lo que usted está mencionando. Y sobre lo que usted menciona de la reforma, efectivamente puede ser una nueva ley o a reformar la que actualmente se necesita. En mi concepto,
yo digo, para enmarcar ahí toda una serie de cosas, se debe humanizar la ley, porque como el colega que está al otro lado también opinando, estoy muy de acuerdo con muchos conceptos que él mencionó y que se refiere en cuanto a la inconstitucionalidad, en cuanto a lo implacable de la ley como tal, pero lamentablemente dura es la ley, pero es la ley. Entonces, esta ley es a lo que él dice, contrario a lo otro que tiene que probar el Ministerio Público, cómo contrajo tal cosa. En esta es más bien el que está acusado de un acto ilícito, el que la carga de la prueba la lleva él. Entonces es un poco complicado desde ese punto de vista. Yo creo que sí se necesita retomarlo de la ley y mejorarla en general. Queda claro entonces que quien compró los caballos no es diputado, propietario ni suplente de Libres. Así es, definitivo. Le agradezco mucho, abogado Jorge González, director de la OEB. En 20 segundos, abogado, al final recordamos que detrás del Ministerio Público habían denuncias de que una señora de apellido Murra en su momento habría vendido bienes incautados en operativos hechos por las autoridades. ¿Qué conocimiento tiene usted de eso, abogado? ¿Tiene algún informe sobre estas denuncias? En específico, licenciado, no tenemos sobre eso, pero en la auditoría que estamos realizando pueden ser que aparezcan casos de ese tipo, aunque no era lo fundamental para nosotras en la realización de la auditoría. Sí. Muchas gracias. Y realizar las necesarias denuncias al órgano correspondiente. Muy bien, muy bien. Gracias, abogado. Gracias, abogado, porque siempre los ha atendido. A la orden, licenciado. Gracias. El abogado Jorge González, director de la Oficina de Bienes Incautados del País. Abogado Edwin Mejía, conclusiones. Y le agradecemos mucho compartir con nuestra audiencia. Considero de que todos los abogados cuyos clientes estén siendo perjudicados deben interponer las acciones de inconstitucionalidad correspondientes contra las disposiciones abusivas e inconstitucionales de las leyes de privación de dominio, como aquellas que aseguran los bienes sin plazo, con plazos ilimitados, sin justificación, y aquellas que impiden de que las personas recuperen o pidan que sus bienes sean devueltos, esperando que la próxima sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que se va a elegir en enero, pues enderece y vuelva constitucional la ley de privación de dominio. Muchas gracias a Radio Globo. Gracias, abogado. Muy amable por habernos atendido esta tarde desde la zona norte del país. Me imagino que está en algún café cercano ahí por la primera calle. Me imagino que está ahí junto a la primera calle. Me imagino, ¿no? No, estamos por el City Mall. Ah, bueno, es que se parece a un café ahí que está cercano ahí a la alcaldía. Pero gracias, abogado. Muy amable, el abogado de San Pedro Sula, el abogado Edwin Mejía. Mejía. Sí, ¿va? Sí, el abogado Mejía. Acá, estimados oyentes, se conoce que cuando se hacen esos aseguramientos, los agentes es su propio botín. Eso es la realidad. Es que un botín. Es lo que ha estado pasando. Casos en que se llevan y se venden en algunas tiendas de lujo, en colonias de lujo, hasta la ropa interior de las damas. Y es ahí donde debe haber un mayor control. Mire, en primer lugar... Por eso no le extraña a usted que en lujosas colonias ahora aparecen unas tiendas de... Sí, parecen tiendas porque, bueno, uno sabe dónde puede provenir eso. Piensan mal y acertarás, como es un dicho. Y unos muebles extraños. No, claro. Fíjate que hace tiempo había una denuncia en contra de esta persona. Bueno, pero el abogado González en algún momento deberá dar más explicaciones al respecto. Esperemos de los resultados que haga de la... ¿Cuándo asumió el abogado González? No, ahora en marzo o abril. Hace poco asumió, entonces. Mías auditorías no son de la noche a la mañana. Bueno, pero al fin y al cabo la OABI debe ser... Hablando de 7,000. 7,000 bienes. Uy, demasiados bienes. Aún demasiado, y ahí debe haber un control. Yo creo que se debe de buscar otro mecanismo más eficiente para la administración de los bienes incautados en el país. Exactamente. Son cantidades Gracias, Ronald. enormes. Gracias, nos vemos el lunes. Bueno. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.
El programa que usted acaba de escuchar